Entonces, vamos a revisar dentro de la parte de la inducción electromagnética nosotros hemos visto. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿cierto? Entonces, nosotros ya vimos la interpretación y con mucha profundidad vimos la interpretación de la ley de inducción de Faraday, ¿cierto? El signo, por ejemplo, vimos el signo menos de la ley de inducción de Faraday, que corresponde a la parte del lens de la ley de inducción de Faraday, la ley de inducción electromagnética. Entonces vimos que el voltaje inducido, entonces era igual a la integral de línea de punto de L, y esto era igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿cierto? Recuerden que este flujo magnético es un flujo sobre una superficie abierta. Y si nosotros aplicamos el teorema de Stokes, pudimos ver que entonces obtenemos que el rotacional es igual a la menos derivada de la inducción con respecto al tiempo. Listo, bueno, muy bien. Una consecuencia importante de la ley de inducción electromagnética es el flujo mutuo y el autoflujo. Entonces son dos conceptos importantes: flujo mutuo y autoflujo magnético. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a considerar dos espiras de corriente. Entonces consideremos, Profe, discúlpame, solo un poquitico, un momentico, una cosilla. si ya voy, consideremos dos espiras de corriente gamma sub J y gamma sub K. Listo, vamos. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, bien. Entonces acá, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema coordenado en tres dimensiones y podemos dibujar, por ejemplo, la espira de corriente gamma sub J por acá. Esta es una espira de corriente y definimos la dirección de la espira según el sentido en el que circula la corriente. Y podemos dibujar otra espira de corriente por acá. Gamma sub K. Listo. Muy bien. Ahora, cada una de estas espiras de corriente le podemos definir un diferencial de línea.
Listo, entonces, por ejemplo, puedo definir estas como las posiciones de los diferenciales de línea. Listo, entonces esta R sub J va a ser la posición del diferencial de línea. Este diferencial de línea de acá, de LJ, ¿cierto? Y este diferencial de línea de L sub K va a tener la posición R sub K. Y la diferencia entre las posiciones de los diferenciales de línea sencillamente va a ser la magnitud de la diferencia de RJ menos RK. Listo. Bueno, muy bien. Hasta ahí todo claro. Este es un dibujo este es un dibujo muy importante porque a partir de acá nosotros vamos a poder aplicar sistemáticamente la ley de inducción de Faraday para obtener unas relaciones importantes que nos van a permitir entender los conceptos de flujo y de autoflujo. Entonces, quisiera preguntarle si hay alguna duda en relación a las trayectorias, a las posiciones de los diferenciales de línea, la dirección de parametrización de la trayectoria, etcétera. ¿O vamos bien? Bien, Juan. Bueno, los otros chicos, necesito escucharlos. Marolyn, Liliana, Dilmer. Profe, le quería hacer una pregunta. Dime. Esta ecuación de la ley de Faraday-Lenz significa básicamente que la energía electrodinámica está dada por la variación temporal del flujo del campo magnético, de la inducción. No, no. La energía no. Eso es el voltaje, ¿cierto? No, si yo multiplico esa ecuación por la carga, no me da la energía. Eh, no, no porque, a ver, usted lo que está diciendo es que la carga por el voltaje, ¿cierto? Esto sería la energía potencial electrostática requerida, ¿cierto? Esto sería la energía potencial electrostática requerida para usted desplazar una carga de valor Q en presencia de un voltaje, ¿cierto? Entonces usted tiene que especificar a qué energía se refiere, ¿cierto? Entonces esta no es una energía configuracional, ¿cierto? Entonces esta es una energía que usted tiene que aplicar si usted, por ejemplo, tiene un sistema de cargas por acá y estas cargas naturalmente generan, venga, yo le explico esto acá abajo, así, digamos que sucintamente. Usted tiene el potencial eléctrico, la solución de la ecuación de Poisson, 1/4 pi epsilon sub 0, integral sobre D3R', rho de R', ¿cierto? R menos R'. ¿Sí o no, Pedro? Sí, sí. Entonces, esto es 1/4 pi epsilon sub 0, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos la integral sobre D3R' de esta densidad de carga, que si son cargas puntuales, esto sería la suma desde m igual a 1 hasta n de la carga Q sub m por delta 3, ¿cierto? Mira que acá no me va a caber. Esto sería 1/4 pi epsilon sub 0, integral sobre 3R' de la suma desde m igual a 1 hasta n, ¿cierto? Esto sería un delta 3 de R' menos Rm, ¿cierto? Y acá entonces sería por Qm, por la carga ubicada en cada una de las posiciones Rm, dividido la magnitud de R menos R', ¿cierto?
sea que esto acá quedaría como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, suma desde m igual a 1 hasta n, de q sub m, integral sobre d3r' de delta 3 de r' menos rm sobre r menos r'. Entonces evalúo r' en rm, ¿cierto? Y esto simplemente me queda como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la suma desde m igual a 1 hasta n de q sub m, ¿cierto? Sobre r menos rm, ¿sí o no? Entonces este es el potencial. Bueno, muy bien. Ahora, cuando la energía depende del tiempo, esto es, digamos, un poco más complicado que lo que usted plantea, pero entonces yo le quiero explicar una cosa. Eso significa que si yo tengo una carga más Q por acá, Pedro, y digamos que yo quiero acercar esa carga, esta carga la quiero acercar a esta región en el espacio. Este es el concepto de energía potencial que lo voy a explicar. Listo, entonces, y acá, en esta región del espacio, yo voy a tener un sistema de cargas que van a estar produciendo un potencial, ¿cierto? Entonces puedo tener, por ejemplo, una carga acá, en esta posición R1, una carga Q1. Podría tener, por ejemplo, una carga por acá, Q2 en una posición R2. Podría tener, por ejemplo, por acá una carga Q3 en una posición R3, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Podría tener, por ejemplo, una carga por acá, Qn en una posición Rn. Todo este conjunto de cargas, Pedro, van a estar generando un potencial phi de R igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la suma desde m igual a 1 hasta n de qm dividido R menos la magnitud de Rm. ¿Está claro? Sí, ahí bien, sí. La energía potencial requerida para usted acercar esta carga de acá a una posición R del origen del sistema de coordenadas, eso es el valor de esta carga por este potencial que hay ahí. Usted tiene que trabajar en contra de ese potencial, ¿cierto? Tiene que hacer un trabajo en contra de ese potencial para poder acercar la carga. A no ser de que eso sea una carga negativa, ¿cierto? Ahí lo que usted puede hacer es extraer antes energía del sistema, ¿cierto? Entonces, eh, esta es la energía potencial de configuración que yo me imagino que esto ustedes sí lo vieron en electrodinámica 1, pues muy bien, ¿sí o no? Esto se ve antes de la expansión multipolar, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si usted tuviera una carga en movimiento o si usted tuviera un campo magnético acá variable con el tiempo? Bueno, pues realmente lo que usted mejor puede hacer es esto. Usted puede partir, entonces usted puede partir de esta forma de la ley de inducción de Faraday, ¿sí o no? Yo esta demostración de las energías, Pedro, la voy a hacer en clase. La verdad es que no la puedo hacer acá porque me coge la noche, pero
le voy a explicar más o menos el resultado general. Entonces yo tengo que la divergencia de B es igual ¿a quién? A cero, de donde B se puede expresar como el rotacional de un potencial vectorial que, como vamos a ver en los talleres, esto es arbitrario, ¿cierto? Muy bien. Listo. Ahora, eh, acá, si esto es cierto, entonces reemplazando, esto ya lo hemos hecho varias veces, reemplazando en la ley de inducción de Faraday, Lenz en forma diferencial, Mejor dicho, va a relacionar phi con A. no, necesito el campo, ese es el punto. El punto es que si usted tiene una variación temporal, naturalmente los dos están relacionados por el gauge de Lorentz, ¿cierto? Pero simplemente eso, ¿sí o no? Entonces, pero la energía no la voy a calcular ni con el flujo ni con los potenciales, la energía la voy a calcular de esta forma. Ya le voy a mostrar y de hecho esta es una expresión que usted va a ver en el documento que le pasé, esta que le voy a mostrar acá. Entonces, pero vamos a llegar a esas expresiones en clase, cuando estemos viendo materiales, vamos a llegar para el caso de materiales y para el caso del vacío. O sea que ya casi, en unas 3 semanas ya estamos allá. Entonces acá lo que yo tengo es que tengo el rotacional de un campo que depende del tiempo, ¿cierto? Y acá, entonces tendría menos la derivada de B con respecto al tiempo e igual a menos la derivada con respecto al tiempo del rotacional de A, pero como las derivadas son intercambiables, esto sería menos el rotacional de la derivada de A con respecto al tiempo, ¿cierto? Y acá, entonces lo que yo puedo decir es que puedo pasar esto para el lado derecho, entonces me va a quedar como el rotacional de drt más el rotacional de la derivada de A con respecto al tiempo. Y esto me queda como el rotacional de E de RT más de A de T. Y esto naturalmente es cero. Si el rotacional de algo es cero, entonces yo lo puedo expresar como el menos gradiente de un potencial. Este es un proceso que para el taller que yo les dejé, que deben de entregar también, ese sería el 15% de la materia, para ese taller deben de entregar esto. O sea, en el primer punto ustedes deben de revisar. Entonces, esto es lo que yo le quiero decir, Pedro. Ustedes deben de revisar en ese primer punto si lo que ustedes tienen es un campo eléctrico y con qué contribución. Es decir, quién está contribuyendo a ese campo eléctrico, ¿cierto? Porque acá pueden haber dos contribuciones diferentes al campo eléctrico. Claramente, y en ese primer punto de ese taller, ustedes tienen que revisar la contribución al campo eléctrico viene de dónde. Si viene de una variación de un potencial o viene de la variación temporal de un potencial vectorial, ¿cierto? Entonces, esa es una parte importante. Es decir, el campo eléctrico puede tener dos contribuciones.
Y ustedes tienen que revisar cuáles son las implicaciones de que sea la contribución del uno del otro. Y entonces esto quedaría acá como menos el gradiente de phi de RT menos la derivada de A de RT con respecto a T. Listo, muy bien. Así, Pedro, usted lo que se tiene que preguntar es cuando está hablando de la energía. Yo voy a hablar de la energía solamente en términos del campo. Y en este momento le voy a adelantar lo siguiente: la energía, la densidad de energía eléctrica, independientemente de si hay variación temporal o no, esto es igual a lo siguiente. La densidad de energía eléctrica sería igual a 1/2 de epsilon sub 0 por la magnitud de E de RT al cuadrado. Esto es independiente de si cambia con el tiempo o no. Entonces, lo que usted se tiene que preguntar en este problema que usted me hace acá es listo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una energía potencial eléctrica debido a estas cargas en reposo y voy a tener una energía potencial eléctrica debido a unas cargas en movimiento que producen un flujo magnético que produce un voltaje inducido. Listo. Entonces, esto de acá, yo de hecho lo puedo relacionar con A, ¿cierto? Porque esto es que, esto es, ahorita vamos a ver, esto es menos la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre S abierta, ¿cierto? De B punto ds. Y esto no es otra cosa que menos la derivada con respecto al tiempo de la integral sobre S abierta del rotacional de A punto ds. ¿Estamos de acuerdo, Pedro? Sí, profe, sí. Entonces, esta parte de la energía va a entrar en el campo eléctrico a través de la menos derivada de A con respecto al tiempo. Ahí usted puede ver claramente que de alguna forma va a quedar derivada con respecto al tiempo, si pilla. Sí, claro. Entonces, sí, esto lo vamos a utilizar en derivar una expresión para energía ahora. Eh, mm, yo les había explicado a ustedes una vez que la densidad de energía electromagnética, la total, esto era 1/2 de epsilon sub 0, ¿cierto? De la magnitud de E al cuadrado más 1 sobre 2 mu sub 0 de la magnitud de B al cuadrado. Listo. Entonces, yo voy a factorizar acá, pero ponle cuidado. Esto es la densidad de energía. Esto es la densidad de energía electromagnética. Nosotros vamos a hacer ejercicios con esto. Vamos a hacer muchísimos ejercicios de densidad de energía. Entonces va a tener mucho tiempo como para interiorizar esto. Pero como yo sé que posiblemente esto no lo vaya a dejar dormir, entonces le voy a aclarar acá un pelín una cosa. Ahora, la energía electromagnética, ¿qué es? La energía electromagnética va a ser la integral sobre D3R de la densidad de energía electromagnética. Yo directamente coloco acá una barra para no confundir la gente, ¿cierto? Y por lo tanto, Pedro, esto me queda acá como 1/2 por la integral de epsilon sub 0 magnitud de E al cuadrado más 1 sobre mu sub 0, ¿cierto? Magnitud de B al cuadrado de 3R. Vamos a hacer un cambio de unidades. Yo voy a hacer esto porque yo le puse a Pedro una tareita. Y entonces, tal vez, bueno, y Omar tal vez encuentre esto en los libros de alta energía, tal vez lo encuentre con esta misma convención y tal vez de pronto ustedes que vayan a hacer alguna investigación al respecto, van a encontrar esta energía de acá, no la van a encontrar así, la pueden encontrar de esta otra forma. Entonces vamos a ver. Voy a factorizar epsilon sub 0
¿cierto? O sea que esto me va a quedar acá como un medio de epsilon sub 0 integral sobre D3R de la magnitud de E al cuadrado más 1 sobre epsilon sub 0, mu sub 0 magnitud de B al cuadrado. Y nosotros ya sabemos que 1 sobre epsilon sub 0 mu sub 0 es ¿quién? C al cuadrado. C al cuadrado. Exactamente. Ahora, en el punto que nosotros hicimos en el taller, que está en la parte del parcial de relatividad, entonces había una parte muy importante y era la siguiente. En esa parte, nosotros habíamos llegado a la conclusión que E y B, nosotros habíamos dicho, estábamos haciendo el ejemplo con Dilbert, creo que con Jefferson o algo así, o con Juan Diego. Entonces, dijimos, bueno, lo que para Dilmer es un campo eléctrico, para Juan Diego va a ser una inducción magnética, ¿cierto? Desde el punto de vista físico, y si yo aplico los postulados de la teoría especial de la relatividad y el principio general de covarianza, por eso es muy importante en electromagnetismo, sobre todo cuando las cosas cambian del tiempo, y en electrodinámica hablar de relatividad. O sea, no podemos desligar la relatividad y la teoría electromagnética. Es imposible, ¿cierto? Ni siquiera si, digamos, a uno le preguntaran, bueno, ¿y usted por qué enseña relatividad en un curso de electrodinámica? ¿Cierto? Entonces yo podría decirles, bueno, ¿y usted por qué enseña integrales en un curso de cálculo integral? Entonces es la misma cosa. La electrodinámica lleva implícita dentro de su definición la relatividad especial. Acá, a partir de la teoría especial de la relatividad, yo qué puedo decir que y B y B, vistos desde diferentes sistemas de referencia, representan el mismo fenómeno. E y B representan el mismo fenómeno. Listo. Hay un profesor que yo tuve en la Universidad de Uppsala que me cae supremamente gordo. No, me parecía insoportable. Entonces, pero que escribió un libro muy bueno, donde él explica mucho porque él es una persona, él es un físico del espacio muy experimentado, por si lo quieren buscar. El nombre de él es Bo Tida. ¿Cómo, Y profe? ¿Cómo? Bo Tida. Yo escuché Bob Killer y yo, ¿cómo que Bob Killer? No, no, no. Bo Tida. Es un profesor sueco de origen finlandés, ¿cierto? Entonces, una vez llegó a clase para con una maleta y me preguntó que yo sabía por qué traía la maleta. Bueno, nos preguntó a todos. Pues yo no le respondí, yo dije, a mí qué me importa por qué trae la maleta, es problema yo, es la maleta suya, acá es la maleta mía. Y nos comenzó a contar que es que lo iban a invitar a una, ¿cómo es que llama eso? A una galería de arte en Italia. Y entonces que después de clase no tenía tiempo para darnos asesorías ni para preguntas porque tenía que ir ligero para el aeropuerto. Am, que porque era una persona muy importante y los artistas también lo requerían, ¿cierto? Entonces que nos teníamos que sentir orgullosos por estar viendo electrodinámica con él. Y yo, oiga, nada, es yo no sé cómo se llamará eso, pero eso debe ser un problema. ¿Será narcisismo o qué? ¿Cómo se llama eso? No estoy seguro. Pero uy, no era Un insoportable, ególatra, pues. Un ególatra, profe. como un ególatra. Entonces, pero sí es una persona muy interesante, ¿cierto? Ha escrito textos muy interesantes, ha publicado artículos muy interesantes,
¿cierto? Y sobre todo ha trabajado mucho la visión de que, ha trabajado mucho la visión, ha trabajado muchísimo en física del plasma, muchísimo, y la física del plasma relativista, ¿cierto? Y mucho la visión de que el campo eléctrico y la inducción magnética representan el mismo fenómeno, ¿cierto? Si la inducción magnética y el campo eléctrico representan el mismo fenómeno, entonces digamos que ahí la velocidad de la luz está de más en esa ecuación, ¿sí o no? Entonces en esta ecuación toman la velocidad de la luz como adimensional, unidades adimensionales iguales a 1, ¿cierto? Y epsilon sub 0, naturalmente, para que, por ejemplo, la capacitancia no dependa de unidades eléctricas, sino simplemente de geometría, entonces epsilon sub 0 la toman como 1 sobre 4pi. Que por eso es que ustedes van a ver la ley de Gauss típicamente escrita como la divergencia del campo eléctrico igual a 4pi por rho. Esto es en unidades gaussianas, estos son Gaussian units. Y acá entonces yo reemplazo 4pi, entonces como me queda la energía electromagnética. Me queda como 1 sobre 8pi y esta es la expresión que ustedes van a ver mucho, sobre todo Omar y Pedro, pues, pero en la medida que ustedes vayan investigando también se van a encontrar mucho con esta expresión de 3R, factor de la magnitud de al cuadrado más la magnitud de b al cuadrado. Esta es una típica, ¿sí o no? En esta expresión para la energía, Pedro, ahí van todas las contribuciones que usted quiera, si hay inducción electromagnética, si no, si sí, si de pronto, ¿sí me entiende? Sí, claro, porque está recogiendo todo el espacio y la inducción y el campo eléctrico. Pero como la inducción, la variación del flujo, Pedro, contribuye a E, ¿cierto? No a B, sino a E. Y va a tener también una parte en B, pero fundamentalmente la variación del flujo, no el flujo, sino la variación del flujo contribuye a E. Entonces la va a tener por acá. Entonces acá ya nosotros vamos a poder ver, digamos, en todo su esplendor, la energía electromagnética. Esta es la energía de un campo electromagnético. ¿Qué es lo que eso significa? Lo que eso significa es que como tal el campo electromagnético es una fábrica de almacenamiento de energía. ¿Qué es un fotón? Cuando nos llega la luz, ¿qué es eso? Eso es una fábrica que almacena energía, ¿sí o no? Tiene energía ahí. Y cuando les llega a una planta, ¿qué es lo que sucede? Pues básicamente que con la energía la planta va a poder producir carbohidratos. Entonces los carbohidratos, como yo les expliqué creo que alguna vez, ¿qué es un carbohidrato? Un carbohidrato simplemente es una organización de átomos de carbono y hidrógeno que contienen la energía del sol almacenada en sus enlaces químicos. Eso es un carbohidrato, ¿cierto? El que sea, celulosa, glucosa, lactosa. La energía solar está almacenada en los enlaces químicos del carbohidrato, ¿cierto? Eso es lo que hace la fotosíntesis. La fotosíntesis es una fábrica que permite transformar la energía solar en otro tipo de energía, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Ahora, si nosotros volvemos a este problema de la inducción que teníamos acá, permítanme, yo lo copio para continuar con la discusión más abajo. Muy bien. Entonces, estas dos espiras de corriente, naturalmente yo puedo decir esto. Yo puedo atribuir a esta espira de acá una corriente I sub J y a esta espira de acá le voy a atribuir una corriente I sub K. Y si estas corrientes están produciendo flujos que cambian con el tiempo y eso
Eso puede significar dos cosas diferentes. Recuerden que puede ser que si la corriente cambia con el tiempo, el flujo también, o también el área puede cambiar con el tiempo. No el área de la espira como tal, sino el área que está concatenando el flujo dentro de la espira. El ejemplo más, digamos, típico de eso es un motor de corriente continua. Yo, por ejemplo, puedo tener acá un imancito, vamos a hacer un motor de corriente continua aquí en el tablero. Puedo tener acá un imán, este es un norte y este es un sur, ¿cierto? Y entonces las líneas de campo, nosotros ya habíamos explicado que las líneas de campo de este imán tienen esta forma. Listo, muy bien. Y voy a colocar acá, por ejemplo, otro imancito. Acá voy a colocar un sur y acá entonces pongo un norte. Y lo mismo, entonces las líneas de campo irían de norte a sur. ¿Cierto? Muy bien, entonces acá hay unas líneas de flujo que van saliendo por acá. Y por acá. Y van entrando por acá. Pero también nosotros podemos ver que van a haber unas líneas de flujo así, en esta dirección, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, entonces, si en esta intersección de acá yo pongo una espira? Yo por acá puedo poner una espira de corriente y puedo dejar estos cablecitos así. Y yo puedo comenzar a rotar esta espira de corriente a una frecuencia omega. Si esa espira de corriente comienza a rotar, ustedes pueden notar que van a ver en algunos momentos donde la espira de corriente va a ser completamente perpendicular al flujo y otras veces va a ser completamente paralela al flujo. Cuando es paralela al flujo, ustedes pueden observar que el flujo magnético o el campo de inducción magnética va a ser ortogonal, ¿cierto? Va a ser ortogonal al diferencial de línea en esa trayectoria. Pero si yo cojo y volteo y giro esto, entonces esta espira me podría quedar como algo así. Ya girándola, la espira me podría quedar más bien como algo así.
Y ahí sí, entonces, Le hizo ya en mucha este, fuerza a la espira, profe. Mire, la torció. sí, la torcí. Entonces, acá, si yo cojo, a ver, déjenme, yo pienso cómo hago este dibujo. La verdad es que yo para estos dibujos de espiras y para voltear vaina, más mal, un segundo. Mm, acá en este caso, bueno, entonces cuando yo giro la espira, acá, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Lo que tenemos que mirar es, por ejemplo, este término de acá cuando es cero, esta integral de circulación. Y naturalmente, si la inducción magnética y el diferencial de línea, eh, la inducción magnética y el diferencial de línea son ortogonales, entonces esto va a ser cero. Entonces, en ese caso no hay flujo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, en la medida que yo vaya girando esta espira, ¿cierto? Cuando yo vaya girando esta espira, entonces va a haber una parte del área que va a concatenar flujo, ¿cierto? Otra parte puede que no, pero va a haber a un ángulo particular, esto omega es igual a el ángulo por t, ¿cierto? Perdón, t es igual a, teta es igual al ángulo, a la frecuencia por omega, a la frecuencia angular por el tiempo. Va a haber para un tiempo en particular, ¿cierto? A esta frecuencia omega en donde este teta va a hacer que el flujo magnético no atraviese el área de la espira. Y si yo para otro ángulo, si yo continúo girando esto, entonces es que yo no sé, chicos, bien, ahí les pido disculpas por los dibujos. Entonces voy a tratar de hacer esto así, a ver. Yo podría tener acá el imán. Y entonces, si el flujo va en esta dirección, ¿cierto? Entonces yo podría tener la espira de forma tal que el flujo atraviese todo el área. Vamos a ver cómo me hago aquí el dibujo. Yo creo que este sería, este es el mejor dibujo que me he hecho en mi vida. Acá ustedes pueden ver que cuando la espira está de esta forma, todas las líneas de flujo que van de norte a sur están atravesando la espira. Si bien el área de la espira no está cambiando, debido a que yo estoy rotando la espira, el flujo magnético sí va a estar cambiando. ¿Y el flujo magnético va a cambiar en qué proporción? El flujo magnético va a cambiar dependiendo de la velocidad con la que yo esté girando esto, ¿cierto? Entonces el flujo magnético, la derivada del flujo magnético, que es lo que importa para saber si hay una inducción en esa espira en rojo o no, si el cambio del flujo va a inducir una corriente, induce una corriente. A ver, la corriente, ¿en qué dirección estaría? Si la corriente va así, el flujo va así, si entonces la corriente estaría en esta dirección para que induzca un flujo en dirección contraria al flujo amarillo, ¿cierto? Muy bien. Esto sería de alguna forma proporcional a una función que depende de omega, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué sucede, chicos, por ejemplo, si después de cierto tiempo, ahora el ángulo teta, que es igual a omega t, entonces hace que la espira esté de esta forma? Entonces vamos a ver. Listo, entonces el flujo magnético no cambia. El flujo magnético, observen que el flujo magnético es constante entre los dos imanes. Lo que importa es el flujo magnético que está concatenando la espira. Listo.
Entonces, la ley de inducción de Faraday se refiere a ese flujo magnético, no al flujo magnético entre los imanes. Listo, muy bien. Entonces, esto sería un norte y esto sería un sur, porque va de norte a sur, y después de cierto tiempo, entonces la espira está de esta forma. Bueno, les pregunto, ¿ahí hay flujo magnético o no? ¿Hay flujo magnético a través de la espira o no? La espira está paralela ahora, ¿cierto, profe? Exactamente. Claro. No hay, ¿cierto? O sea, a través del área de la espira no está circulando flujo magnético. Acá sí. A través del área de la espira, acá sí hay. Ajá, por ahí sí, listo. Por acá sí circula flujo Y magnético. por el hueco, como quien dice, pues por ahí, por el hueco que forma la espira. Pues digamos que yo no lo diría así, pero bueno. Obviamente cuando está paralelo, pues no pasa, por ahí no pasa, porque se sume como... Entonces usted puede, por ejemplo, analizar la integral de circulación, Omar, ¿cierto? Y con la integral de circulación, pues usted se da cuenta, usted tiene que analizar la integral de circulación a través de esa espira, porque esta gama de esta espira, ¿cierto? Entonces, le puede servir para usted valorar esta integral, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Tiene que saber usted específicamente cómo está, digamos, configurada la espira, cuál es la gama para usted poder evaluar B.dl. Entonces usted necesita saber DL quién es. Entonces usted lo que hace, como hacían ustedes con la profesora Marta, entonces dividían esto en segmentos, ¿cierto? Y calculan la integral de línea para cada segmento. Esto sería la integral desde A hasta B, más la integral de línea desde B hasta C, más la integral de línea desde C hasta D, más la integral de línea desde D hasta A. Y esta integral de línea tiene que darles diferente de cero, teniendo en consideración en la dirección en la que va B, ¿cierto? Entonces, eso es importante, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Recuerdo que hicimos ese ejemplo, lo hicimos justamente un ejemplo. Sí, algo así se hace en física matemática para poder aprender a calcular estas integrales de circulación. Listo, entonces, ahora, pues, por esta área que yo estoy dibujando acá, no está pasando flujo, ¿sí o no? Por el área no. Entonces, por ejemplo, acá, estos, en esta dirección, el flujo y en esta, y el DL son ortogonales. En esta dirección son paralelos y en esta dirección son antiparalelos, por lo tanto, este se suma, este se resta y da cero. ¿Sí o no? Entonces, esto es fácil de analizar. Ahora, y en otro ángulo particular, después de que la espira sigue rotando, en otro ángulo particular, pues puede que no esté así, sino que esté de otra forma, ¿cierto? Este sigue siendo el flujo entre los imanes. Entonces va de norte a sur. Y acá entonces la espira quedaría como algo así. ¿Cierto? Entonces acá está como inclinada, acá hay como un ángulo de inclinación con respecto al flujo, ¿cierto? Por lo tanto, a través de esta superficie, aunque pasa poco flujo, sigue habiendo flujo a través de la superficie, ¿cierto? ¿Ok?
¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, cuando hay inducción electromagnética, debe ser porque la derivada del flujo magnético a través de esa superficie, pues entonces es diferente de cero. Muy bien. Por lo tanto, se induce un voltaje, el voltaje inducido, que entonces quedaría igual como la integral, ¿cierto? Esta sería, ay Dios santo, bueno, olvídenlo. Acá esta integral de circulación, acá me equivoqué, chicos, me acabo de dar cuenta. Esto es E punto de L, no sé por qué puse B, es E. Esta es la integral de circulación asociada con la ley de inducción de Faraday. Y entonces siempre y cuando haya flujo magnético, esta integral de circulación va a ser diferente de cero. Ahora, este cambio en flujo magnético lo que hace es que induce un voltaje entre los terminales, y esto tiene terminales, entre los terminales de esta espira, más menos, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero esta espira está girando. Y es el giro el que permite que haya una inducción ahí. Es el giro el que permite que haya una inducción. ¿Cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá, estoy convirtiendo, ojo al gol, convirtiendo energía cinética de rotación, que sería R igual a un medio del momento de inercia de la espira por la velocidad al cuadrado. Estoy convirtiendo esta energía cinética de rotación, la estoy convirtiendo en energía potencial eléctrica, como la que dijo ahorita Pedro. Ahora sí. Este proceso de conversión o el equipo, el dispositivo que convierte una cosa en la otra se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama esto? Chicos, esta es una fácil, pues. No, profe, no, no sé. Esto se llama generador. Yo sabía que no era transformador. Menos mal, no digo nada. Un generador. Listo. Y también podemos hacer el proceso inverso. Si yo coloco acá, si yo coloco acá, por ejemplo, una batería, conecto esto acá, este más de acá, los conecto a una batería. Una batería, por ejemplo, de 120 voltios. Si yo conecto esta espira a una batería en presencia de un campo magnético, lo que va a hacer esta espira es que va a comenzar a rotar. ¿Sí o no? Entonces acá lo que yo estaría haciendo es que tendría conversión de energía potencial eléctrica, conversión en energía mecánica. ¿Esto cómo se llama? Yo, por ejemplo, conecto alguna vaina a la pared, al tomacorriente, y hay algo que comienza a dar vueltas. Entonces, ¿qué?
Un motor eléctrico. Exactamente, un motor. Esto es de corriente continua. Estos los que yo tengo acá son de corriente continua porque también hay motores de corriente alterna y generadores de corriente alterna. Se llama el generador síncrono o el generador de inducción o el motor síncrono, el motor de inducción, ¿cierto? Etcétera. O en general, como un motor y un generador. Una máquina de estas puede operar como motor o puede operar como generador. Y el principio de la operación del motor y generador se llama el efecto motor. O también hay veces que le llaman el efecto generador. Y esto es una aplicación particular de la ley de inducción de Faraday-Lenz cuando colocamos una espira de corriente en presencia de las líneas de campo magnético de un imán, ¿cierto? Ahora podemos imaginar el impacto de esa ecuacióncita. Exactamente. A eso me refería yo en clase del impacto de esto, ¿sí o no? Y eso que todavía no hemos visto nada. Entonces esto ya esto es algo fuera de serie, ¿cierto? Porque también vamos a ver lo que dijo Omar. Omar ahorita mencionó una palabra. ¿Qué palabra mencionó usted, Omar? Transformador. Transformador, dijo Omar. El transformador. Gracias, ¿Cierto? Pedro. Gracias por dejarme participar. Eres espectacular. Gracias. El transformador. Entonces, y el transformador ha revolucionado, digamos, importantemente la, la vida de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, eh, mm, tenemos motores, tenemos generadores, tenemos transformadores, ¿cierto? Y todo esto es la ley de inducción de Faraday. Entonces, para estudiar el transformador, nosotros debemos de estudiar en estas espiras de corriente que yo dibujé acá, debemos de estudiar cómo es el flujo que ellas producen y ese flujo intersecta a quién. Entonces, por ejemplo, el flujo que produce esta espira en rojo, ese flujo se va para dónde. Entonces, por ejemplo, ese flujo de esta espira en rojo podría intersectar la espira en amarillo, ¿cierto? Este flujo de acá es lo que nosotros llamamos el flujo phi sub jk. Phi sub jk se conoce como flujo mutuo. Pero también cada una de estas espiras, por ejemplo, puede producir flujo de forma tal que ese flujo que produce la espira va y vuelve a la misma espira, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, acá. Este flujo de acá se conoce como autoflujo. Esto sería un flujo, por ejemplo, phi sub kk, ¿cierto? Y este de acá sería un flujo phi sub jj. Entonces, por ejemplo, phi sub mm se conoce como autoflujo. Hay un libro que es para ingenieros electricistas, ingenieros electrónicos, pero que explica lo de los flujos muy bien. Es el que a mí más me gusta, pero es una vaina densa y maluca de leer, ¿cierto? A mí me tocó leérmelo cuando vi máquinas eléctricas en la universidad. Pero, por ejemplo, si uno, o sea, si uno quisiera entender bien el problema de flujo, ahí hay muchas configuraciones de máquinas que le permiten a uno ver bien el problema de flujo. Se llama máquinas eléctricas, tienen que buscarlo en inglés naturalmente, máquinas eléctricas de un man de apellido, un francés de medio Chiazón. Una belleza de libro. Entonces acá ya tenemos dos conceptos importantes, el del flujo y el del autoflujo, ¿cierto? Para eso, entonces vamos a considerar lo siguiente. Listo. Entonces vamos a considerar el flujo
Entonces, phi sub jk. Esto sería flujo mutuo. Flujo mutuo generado por la corriente I sub J, ¿cierto? Que se siente en el filamento circuital, que se siente en el filamento circuital en un punto RK. Ese es el flujo mutuo. Listo. Entonces, por ejemplo, yo quisiera, digamos, a través del teorema de Stokes, yo quisiera poder relacionar la corriente con el flujo mutuo, ¿cierto? Muy bien. Ah, esto tiene algo de matemáticas, chicos. Entonces, por favor, pongamos atención para que podamos preguntar. Eh, yo tengo, por ejemplo, un filamento, ¿cierto? Tengo un filamento y tengo acá una direccionalidad en el filamento de esta forma. Yo defino la dirección de mi trayectoria a través de unos diferenciales de línea. Esta es mi trayectoria, por ejemplo, gamma, ¿cierto? Muy bien. Y esta trayectoria gamma está describiendo una superficie abierta S que voy a pintar acá en rosadito. Y me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Existe un flujo magnético o existe una inducción magnética que produce un flujo magnético al atravesar esta trayectoria de superficie S, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a dibujar el flujo por acá. Este es el flujo que atraviesa esta superficie. Y este es un flujo producido por una inducción magnética B igual a un rotacional de A, ¿cierto? Naturalmente, el rotacional A y B son variables de campo que ocurren por fuera de gamma, ¿cierto? No están ahí, ocurren por fuera porque están produciendo un flujo de manera exterior. Por ejemplo, esto podría ser simplemente otra espira por acá, que está conectada a un generador de corriente alterna, ¿cierto? Y es esta espira la que está produciendo este flujo, ¿sí o no? Esto podría ser divinamente el caso. Entonces es externo a esta trayectoria gamma, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces yo puedo definir el flujo magnético va a ser igual a la integral sobre S abierta dB producto punto con diferencial de S, pero esto también es igual a la integral sobre S abierta del rotacional de A, producto punto con el diferencial de S, y si yo utilizo el teorema de Stokes, teorema de Stokes,
Entonces, básicamente que esto me va a quedar como quién. Me queda como la integral sobre gamma. Esta gamma de acá, ¿de quién? De A producto punto con el diferencial de línea. Este es un resultado importante. El flujo magnético se puede representar como una integral de circulación del potencial vectorial. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Entonces, el flujo magnético se puede representar como una integral de circulación del potencial vectorial. Listo, muy bien. Bueno, entonces esto es a lo que yo quería llegar. Ahora, vamos a recordar nosotros a partir de la solución, vamos a recordar la solución de la ecuación de Poisson vectorial. Entonces, recordamos la ecuación de Poisson vectorial. Entonces, ¿qué me dice? Que el laplaciano vectorial de ADR es ¿quién? Es igual a menos mu sub 0 por la densidad de corriente que está produciendo A. ¿Sí o no? Y nosotros ya sabemos que en términos de funciones de Green podemos solucionar esta ecuación. Entonces, en términos de funciones de Green, escribimos la siguiente solución. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos queda que ADR es igual a quien a mu sub 0 sobre 4pi por la integral sobre D3R prima de J de R prima sobre R menos R prima, ¿cierto? Muy bien. Y para distribuciones en una dimensión, chicos, entonces para distribuciones en una dimensión, la densidad de corriente simplemente es ¿quién? La densidad de corriente simplemente va a ser la corriente por el diferencial de línea, ¿cierto? Entonces, para distribuciones en una dimensión, la densidad de corriente viene dada por, entonces acá tenemos lo siguiente. Entonces la densidad de corriente no. El potencial vectorial. El potencial vectorial viene dado por
ADR, esto sería igual a mu sub 0 sobre 4pi, que multiplica a la integral sobre gamma, pues gamma prima, pues, de la corriente I prima por DL prima dividido R menos R prima. Listo. Bueno, pues ahora vamos a reemplazar esta ecuación de acá, la vamos a reemplazar en la ecuación de flujo para expresar el flujo de la siguiente forma. Entonces, ahora expresamos el flujo mutuo de la siguiente manera. Entonces tenemos flujo mutuo, mucho cuidado con la notación, chicos. Entonces vamos a ver. Flujo mutuo de phi sub jk, ¿cierto? Igual a quién. Este es un flujo que está siendo producido, le damos la definición. ¿Dónde está la definición? Acá. Flujo mutuo generado por la corriente I sub J que se siente en el filamento circuital en el punto RK, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Sí o no? Entonces, ¿sería igual a quién? Sería igual a la integral de circulación sobre qué trayectoria, ¿cierto? Entonces, naturalmente, yo voy a estar integrando sobre acá sobre la trayectoria donde voy a sentir el flujo, ¿cierto? Entonces, digamos la trayectoria gamma sub k. Esto sería el potencial vectorial que está produciendo el flujo, o sea, el potencial vectorial producido en el filamento circuital k'ésimo, pero evaluado en la coordenada R sub j, producto punto con el diferencial de L sub j, ¿cierto? Muy bien. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a expresar el potencial vectorial en términos de la corriente que está produciendo el flujo. Muy bien. Entonces acá me va a quedar esto de la siguiente forma. Entonces esto me queda como la integral sobre gamma sub k. ¿De quién? De este potencial vectorial que yo tengo acá. Lo voy a escribir en blanco. Esto sería mu sub 0 sobre 4pi de la integral sobre quién. Entonces la integral sobre el filamento que está produciendo el flujo. Listo. Y el filamento que está produciendo el flujo, pues naturalmente, espérate un momentico. Perdón, que está sintiendo el flujo. El que lo está produciendo es, no, un segundo. Sí, sí, a ver, producido por J, producido en el filamento J sentido por K, entonces acá tenemos la integral de trayectoria con respecto al filamento que lo siente y acá el que lo produce, que sería el filamento J, ahora sí. El filamento A sub J, entonces sería la corriente I sub J por DLJ dividido donde lo estoy sintiendo menos donde lo estoy produciendo, ¿cierto? Entonces esto realmente acá no tendría mucha relevancia porque es una magnitud, pero entonces yo coloco en la posición donde lo estoy produciendo y la posición donde lo estoy sintiendo, ¿cierto? Que básicamente si yo vuelvo a este diagrama de filamentos,
Pues acá puedo ver la posición donde estoy produciendo el flujo y acá la posición donde estoy sintiendo el flujo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y esto de acá, chicos, producto punto con DL sub K. Listo. Entonces, en últimas, esta expresión para el flujo me va a quedar como la integral doble sobre dos trayectorias listo. Entonces acá, esto es I sub J por DL sub J producto punto con DL sub K. Listo. Dividido R sub J menos R sub K. Muy bien. Entonces, esto acá me quedaría como phi sub JK, el flujo mutuo. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Vamos bien. Vamos bien, Profe, profe. a mí me confundió un poquito el tema del cómo cambió el flujo del que lo produce al que el que lo siente al que lo produce. En esa No, parte o aquí sea, en el acá, verde ahí. Sí. o sea, pero ¿quién es el que lo está produciendo, Omar? J, ¿sí o no? No es la. J es el que lo está. Tenemos la espira arriba en la. Muestra un momentico la imagen donde tenemos la espira, profe. Las dos espiras. Bueno, tenemos la espira. Ahí. No es este de acá abajo donde estamos haciendo el análisis. Acá. No, es Ajá. este. Acá. Listo. J, K. Listo. Dijimos que J J es está el que lo produciendo produce. un flujo. Ujú. J produce un flujo phi JK que está sintiendo K. ¿Cierto? Listo. Entonces, cuando usted calcula el flujo, usted está calculando el flujo, Omar. El flujo que usted está evaluando lo va a estar evaluando es sobre esta superficie de acá. ¿Sí o no? Sí, que es por donde pasa, efectivamente. ¿Sí o no? Entonces, naturalmente, la integral, la integral de superficie es sobre esta superficie de acá, ¿cierto? Entonces sería el flujo phi sub JK sería igual a la integral sobre S, ¿cierto? De B sub J, que es donde se produce producto punto, sería S sub K, producto punto con DLK, ¿cierto? Y esto sería igual a la integral sobre SK, que es la superficie, del rotacional de A producido en la espira J, producto punto con DLK, ¿cierto? Sí o sí. Sí, profe. Entonces no sé si es que yo me equivoqué acá en la nomenclatura, venga, yo reviso. No, ahí está. Sí, sí me equivoqué. Entonces acá, este sería el potencial producido por la espira J sentido en la posición RK, producto punto con DLK. Listo. Ahora sí, Omar. Mm, Si tenemos la integral sobre la superficie en K,
No, acá es sobre la trayectoria, ya cambiamos a trayectoria. Ujú. Entonces, este de acá, naturalmente, este es quién. Si lo está produciendo el filamento J-ésimo, entonces acá estoy integrando sobre la trayectoria del filamento J-ésimo, ¿cierto? Y acá tengo la corriente del filamento J-ésimo. Sí, profe. Bueno, muy bien. Listo. Ahora lo que yo voy a considerar es que la corriente, esta corriente de acá, aunque puede ser una corriente que cambia con el tiempo, pero cambia localmente con el tiempo. Pero la forma como esa corriente cambia con el tiempo no varía a lo largo de la trayectoria, por lo tanto la puedo sacar de la integral de línea, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a escribir lo siguiente acá. Voy a escribir mu sub 0 sobre 4pi, que multiplica a la integral sobre la trayectoria gamma sub k, integral sobre la trayectoria gamma sub j, dl sub j producto punto con dl sub k dividido rj menos rk. Ustedes pueden ver prácticamente que todo lo que yo tengo acá menos mu sub 0 es pura geometría, ¿sí o no? Todo esto es geometría. Y acá por fuera entonces voy a colocar la corriente I sub k, perdón, I sub j, que es la que está produciendo el efecto. Listo. Preguntas. Bueno, muy bien. Entonces acá lo que vamos a tener, Dice el profe, dado que no hay pregunta. Uy, sorpresa. pues sí, este término de acá es un término que voy a llamar M. Este término de acá lo voy a llamar M sub J, M sub KJ. Listo. Y este término de acá es lo que conozco como la inductancia mutua. Entre los filamentos K y J, ¿cierto? Entonces M sub KJ, esto va a ser igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral sobre gamma sub K, integral de línea, integral sobre gamma sub J, de el diferencial de DLJ, producto punto DLK, dividido R sub J menos R sub K. Listo. Y ustedes pueden ver que esto es perfectamente simétrico, ¿cierto? Entonces, si yo escribo, por ejemplo, M sub JK, esto es igual como las integrales se pueden intercambiar. Esto sería la integral sobre gamma sub J, integral sobre gamma sub K, dl sub K producto punto con dl sub J, dividido la magnitud de RK menos RJ, ¿cierto? Y esto es mu sub 0 sobre 4pi. Entonces puedo intercambiar las integrales. Esto me queda entonces acá como la integral sobre gamma sub K
integral sobre gamma sub j dl. Entonces, como el producto punto es conmutativo, simplemente conmuto acá de k, dlk y dlj, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que m sub kj. Por lo tanto, este tensor que nosotros vamos a llamar inductancia mutua es un tensor simétrico, ¿cierto? Listo. Bueno, muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, de mi parte no. Bueno, muy bien, chicos. Vamos a ver. Entonces, así, entonces el flujo phi sub jk, ¿cómo queda? Queda como la autoinductancia mkj por ij, ¿cierto? Y de acá, entonces yo puedo aplicar la ley de inducción de Faraday. Entonces voy a decir que el voltaje inducido en el filamento K, ¿cierto? ¿Es quién? Es menos la derivada del flujo phi sub jk con respecto al tiempo. Y esto no es otra cosa que menos, si la inductancia es constante, si la inductancia mutua es constante en el tiempo, esto quedaría como m menos m sub kj por la derivada de I sub J con respecto al tiempo. Este es el voltaje inducido, ¿cierto? Que induce eh, mm, un flujo externo, ¿cierto? Por lo tanto, el voltaje en una inductancia tiene que tener el signo contrario, no el inducido, sino el voltaje en la inductancia tiene que tener el signo contrario, ¿cierto? Entonces, voltaje en una inductancia, entonces lo que yo voy a tener acá es que el voltaje en la inductancia va a ser la suma para todos los posibles circuitos filamentarios para J diferente de K. O también J puede ser igual a K de hecho, ¿cierto? De M sub KJ por la derivada de I sub J con respecto al tiempo. Entonces, ejemplo. Transformador. Vamos a considerar un transformadorcito simple. El más simple de todos. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, el transformador más simple que yo puedo considerar es que yo podría considerar, por ejemplo, acá un voltaje de corriente alterna Esta sería una resistencia R1 y acá voy a colocar una inductancia L1. Listo. ¿Qué es la inductancia? La inductancia simplemente es el coeficiente o el tensor de inductancia mutua, pero cuando K es igual a J. ¿Cierto? Recuerden que cuando K es igual a J, no es que estas dos sean iguales porque esto está siendo medido desde dos sistemas de referencia diferentes. Listo. Entonces, eso es importante aclararlo. Bueno, muy bien. Entonces acá voy a tener
Acá va a tener otra inductancia que equivale a otro circuito filamentario que va a estar acoplado con esa inductancia L1. Esta es una inductancia L2. Esta es una resistencia R2. Y acá entonces voy a tener un voltaje V2 dt, acá V1 dt. Listo, muy bien. Ahora, como estas dos inductancias, el flujo producido por este filamento inductivo, entonces lo va a sentir el mismo filamento para la autoinductancia L1. La autoinductancia simplemente sería como un M11, ¿cierto? Y esto sería como, por ejemplo, un M22. Y acá también va a haber un flujo, un autoflujo que va a sentir este mismo filamento circuital. Más sin embargo, también va a haber un flujo mutuo entre estos dos filamentos, ¿cierto? Muy bien. Y este lo vamos a llamar M12, que es igual a M21. Listo. Ahora, ¿de qué depende? Esto va a tener un signo. En la práctica, si ustedes, por ejemplo, ven circuitos acoplados magnéticamente, que es lo que tenemos acá, en la práctica lo que ustedes van a poder ver es que el fabricante les va a mostrar a ustedes unas marcas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las inductancias van a tener unas marcas, por ejemplo, un triangulito. Y el signo de M12 depende si la corriente entra por marcado. Si ambas corrientes entran por marcado o ambas corrientes salen por marcado, es positivo, pero si una entra por marcado y la otra entra por no marcado, es negativo. Entonces, y eso naturalmente lo da el fabricante para uno poder saber la configuración, ¿sí o no? Muy bien, entonces acá vamos a coger esta expresión que yo tengo acá, la voy a utilizar con las reglas de Kirchhoff, ¿cierto? Acá. Entonces, Profe, ¿y el fabricante cómo sabe para poner esas marcas? ¿Por el flujo? ¿Por cómo vaya el flujo? sí, porque, porque es dependiendo de si se suman los flujos o se restan. ¿Sí me explico? Nosotros, por ejemplo, acá, Omar, tú puedes ver que dependiendo del sentido de la corriente, el sentido del flujo también. Y puede ser, por ejemplo, que acá los dos flujos se sumen. Ujú. ¿Sí o no? Y si los dos flujos se suman, entonces el efecto inductivo va a ser mayor. ¿Sí me explico? Ya, sí, señor. Entonces de eso depende los marcados, terminal marcado y terminal no marcado. ¿Cierto? Muy bien. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros vamos a después hacer esto por el método energético. Es un método que me gusta más, ¿cierto? Entonces por el método energético, básicamente que la energía es igual a ¿quién? La energía en la inductancia, esto sería un medio de L1 por I1 al cuadrado más un medio de L2
por I2 al cuadrado, ¿cierto? Y entonces acá esto quedaría más la energía acá. Como hay una inductancia mutua, entonces esto quedaría la inductancia mutua M12 que multiplica a la corriente 1 por la corriente 2. Después vamos a ver que la energía queda así. Y que si nosotros sacamos la derivada de la energía con respecto al tiempo, esto sería igual al trabajo realizado por las fuentes menos la disipación y el trabajo realizado por las fuentes. Entonces acá esto quedaría como el voltaje V1 de T que multiplica la corriente I1, ¿cierto? Perdón, el trabajo no la potencia. Sería la derivada del trabajo. Entonces, más V2 por I2 menos I1 al cuadrado por R1 menos I2 al cuadrado por R2. Entonces, este es realmente el enfoque energético. Y de acá yo puedo obtener ecuaciones de movimiento para cada uno de los circuitos. Listo. Lo que pasa es que acá, en este caso particular, yo ya tengo incluido el término del acoplamiento magnético, ¿cierto? Porque hay un acoplamiento entre corrientes, ¿cierto? Entonces, si yo derivo acá, ¿qué voy a tener? Derivada de la energía, recuerden la derivada de la energía, que es igual a la potencia, y es igual a este término de acá, pero entonces a partir de este término, entonces esto quedaría como ¿quién? Quedaría como L1 por I1 que multiplica a la derivada de I1 con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces vean que ahí va quedando una expresión como para el voltaje más L2 por I2 por la derivada de I2, que sería la interna, más M12 por I1 por la derivada de I2 con respecto al tiempo, más M12 por I2 por la derivada de I1 con respecto al tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces ya a partir de acá ustedes, pues, recuerden que acá tienen que colocar el signo, esto tiene que ser un más menos, pues, dependiendo si los flujos se suman o se restan. Y entonces yo igualo estos dos términos. M12 y 1 por la derivada de I2 con respecto al tiempo, más M12 por I2 por la derivada de I1 con respecto al tiempo, ¿cierto? Ya lo voy a hacer con las reglas de voltaje de Kirchhoff para que quede un poquito más claro, digamos, la aplicación de esta ecuación del voltaje en la inductancia, que va a tener contribuciones de autoflujo y contribuciones de flujo mutuo, ¿cierto? Muy bien, entonces acá quedaría como B1 de T por I1 más B2 de T por I2, ¿cierto? Menos I1 al cuadrado por R1 menos I2 al cuadrado por R2, ¿cierto? Entonces, acá no necesito realmente las orientaciones de la corriente, pues yo puedo coger la corriente de esta forma para que la potencia sea positiva, ¿cierto? Entonces, y esta otra corriente de esta forma para que también la potencia de la fuente sea positiva. Y ahí ambas de las corrientes están entrando por marcado. Listo. Bueno, muy bien. Acá yo puedo pasar todo para un mismo lado, ¿cierto? Entonces, reorganizando, pues me queda
L1 por la derivada de I1 con respecto al tiempo más M12 por la derivada de I2 con respecto al tiempo más I1 por R1. Todo esto que multiplica, perdón, menos B1 de T, ¿cierto? Todo esto que multiplica a la corriente I1 de T. Entonces ahí lo que hice fue factorizar I1, ¿cierto? Ahora factorizamos I2. Listo. Muy bien. Entonces acá me queda L2 por la derivada de I2 con respecto al tiempo. Listo, más M como M12 y M21 son iguales, ¿cierto? Entonces yo podría colocar acá M21, ¿cierto? Por la derivada de I1 con respecto al tiempo más I2 por R2 menos B2 de T por I2 de T y entonces todo esto igual a cero. Yo puedo aplicar el principio del álgebra lineal, es un principio muy conocido del álgebra lineal que dice lo siguiente, en donde básicamente yo voy a tener lo siguiente, que si yo tengo una combinación lineal C1 por X1 más C2 por X2 igual a cero, si X1 y X2 son linealmente independientes, entonces C1 es igual a C2 y es igual a cero, ¿cierto? Muy bien, entonces acá yo tengo, digamos, una situación parecida. I1 de T es linealmente independiente con I2 de T porque ambas constituyen un conjunto de variables de fase para el hamiltoniano de este circuito. Entonces son linealmente independientes, ¿cierto? Por lo tanto, este término de acá debe ser igual a cero y este término de acá debe ser igual a cero, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ya voy a acabar, chicos. Déjenme 7 minuticos y acabamos. Entonces, de acá obtenemos ¿qué vamos a obtener? Entonces podemos obtener lo siguiente. A ver, yo podría obtener que L1 por la derivada de I1 con respecto al tiempo más M12 por la derivada de I2 con respecto al tiempo más I1 por R1. Esto sería igual a B1 de T, ¿cierto? Muy bien. Esta sería la ecuación 1. Es una ecuación de voltajes para la primera malla. L2, entonces por la derivada de I2
con respecto a T más M21 por la derivada de I1 con respecto a T más I2 por R2 es igual a B2 de T. Entonces acá lo que tengo es que tengo las dos ecuaciones de voltaje para las mallas, pero a partir de un enfoque energético, ¿cierto? Algo así parecido como el hamiltoniano. Entonces, como si yo escribiera el hamiltoniano para el circuito, ahí los únicos elementos que almacenan energía son las inductancias, entonces la derivada del hamiltoniano es la potencia, ¿cierto? Y entonces vamos a tener una potencia de la fuente en la malla 1, fuente en la malla 2, disipación de potencia en la malla 1 y disipación de potencia en la malla 2. Listo. Ahora, si yo, por ejemplo, decidiera aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff, o las reglas más bien, entonces, regla de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, que puede ser, por ejemplo, una malla que yo le llame A, B, C, D, A, ¿cierto? Si yo pongo, por ejemplo, acá, este fuera el nodo A, este fuera el nodo B, este fuera el nodo C, y este fuera el nodo D. Y entonces acá va a colocar el nodo E, el nodo F, el nodo G y el nodo H. Muy bien, regla de voltaje de Kirchhoff en la malla 1. Listo. Entonces tenemos el voltaje de la fuente que sería V1 de T es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia. Naturalmente nosotros como físicos, digamos que nosotros no vemos problemas de esta forma. Esta es una forma derivada de una ley, que es la ley, que es el enfoque energético, ¿cierto? Y nosotros en el enfoque energético derivamos los términos energéticos a partir de leyes fundamentales. Y esas leyes fundamentales entonces son básicamente en este caso es la ley de inducción de Faraday, ¿cierto? Entonces, pero pues también es importante nosotros verificar que la regla de Kirchhoff es consistente con el enfoque energético. Entonces el voltaje en la resistencia simplemente va a ser I1 por R1. Y el voltaje en la inductancia, ¿quién es el voltaje en la inductancia? Entonces, según esta expresión que nosotros hemos derivado acá a partir de la ley de inducción de Faraday, si yo tengo dos circuitos, entonces voy a tener el autoflujo y un flujo mutuo, ¿cierto? Entonces, para J igual a 1 y K igual a 1, porque K sería el filamento donde estoy sintiendo el efecto, entonces esto sería, por ejemplo, la inductancia, el voltaje de la inductancia BL1, entonces esto sería igual a M11 por la derivada de I1 con respecto al tiempo más M12. Entonces acá estaría J sería igual a 2, o sea que sería por la derivada de I2 con respecto al tiempo. O sea que esto queda como L1, la autoinductancia por la derivada de la corriente de ese filamento con respecto al tiempo, más la inductancia mutua por la derivada del filamento acoplado con respecto al tiempo, ¿cierto? Esto es básicamente lo que nosotros escribimos acá. Me quedaría entonces L1 por la derivada de I1 con respecto al tiempo más M12 por la derivada de
la corriente I2 con respecto al tiempo. Listo. B2 de T. Bueno, realmente esto sería entonces BR1, ¿cierto? Y BL1. Entonces, V2 de T para la segunda malla, ¿cierto? Eso sería, a ver, escribamos bien acá para que ustedes puedan repasar. Regla de voltajes de Kirchhoff en la malla 2, que sería la malla E, F, G, H, E, ¿cierto? Así como las etiquetamos acá. Bueno, muy bien. Entonces nos queda V2 de T, entonces igual a BR2 más BL2. Y esto, entonces, quedamos acá como I2 por R2 más L2 por la derivada de I2 con respecto al tiempo más M21 por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Listo, bueno, muy bien. Eh, mm, ya terminamos, entonces ahora por último, es útil, hay veces que es útil, por ejemplo, en el caso de los transformadores, esto es lo que nosotros tenemos acá. Es un caso sencillo de un transformador. Si un transformador es más complejo que esto, ¿cierto? Esto sería, por ejemplo, esto sería un ejemplo aproximado para un transformador de una sola fase. Pero los transformadores que nosotros vemos afuera, en las centrales, en las líneas de transmisión, en las casas, típicamente transformadores trifásicos. También hay transformadores monofásicos, que sería, por ejemplo, el caso que yo estoy analizando acá, ¿cierto? Una cosa importante que yo quiero saber es la relación, se llama la relación de transformación. Es decir, si yo tengo un voltaje acá, más o menos BL1, ese voltaje va a inducir por el efecto, la ley de inducción de Faraday, un voltaje BL2. Hay veces que el voltaje inducido es mayor, es menor o es igual, ¿cierto? Entonces, cuando es mayor, nosotros decimos que es un transformador elevador. Cuando es menor, decimos que es un transformador reductor. Y eso depende, como vamos a verificar en el taller, del número de vueltas de la inductancia, ¿cierto? Entonces, este es un problema importante a tener en cuenta. Entonces, típicamente nosotros queremos saber de alguna forma los voltajes y tenemos las corrientes, pero también es importante saber las corrientes si tuviéramos los voltajes. Entonces, nosotros sabemos que el voltaje BL1 es igual a una suma y el voltaje BL2 es igual a otra suma. Entonces, nosotros pudimos notar claramente que acá nosotros podemos expresar esto de esta forma matricial. Estos dos voltajes entonces tenemos, multipliquemos. BL1 es igual a L1 por I1 punto más M12 por I2 punto, ¿cierto? Y
BL2 es igual a M21 por I1 punto más L2 por I2 punto. Sí. Acá podemos también invertir esto. Entonces, esta matriz que yo tengo acá, esta matriz de acá se llama la matriz de autoinductancia, perdón, de inductancia mutua. ¿Qué tiene incluida la autoinductancia? De inductancia. Y esta matriz tiene unas propiedades que nosotros vamos a investigar en el taller. Listo. Bueno, chicos. Entonces nos vemos a las 2:15, para 2 horitas exactas. Listo. Y entonces ya descargo este video y se los comparto. Entonces a las 2:15 comenzamos con la parte que nos faltaba de la parte del tiempo, de la dilatación del tiempo en teoría especial de la relatividad, y tenemos unos cuantos ejercicios de la ley de inducción de Faraday. Listo. Listo, profe. Ok, profe. Bueno. Todavía no les voy a pasar este PDF, voy a pasárselos ahorita por la tarde. Bueno, feliz almuercito, chicos. Que estén muy bien. Igualmente, profe. Listo, profe, hasta luego. Igualmente, profe, hasta